Quiero hoy destacar algunos pasajes de la parábola de la vid verdadera, que se encuentra en Juan capítulo 15. ¿Sí? La parábola tiene 17 versículos. Yo solamente voy a mencionar o voy a leer 5 versículos de los 17, ¿no? Y comienzo entonces con los primeros 4 versículos. Juan 15, del 1 al 4. Está hablando Jesús acá, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, toda rama que en mí no lleva fruto, Dios la quitará, porque Dios es el labrador, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará o lo podará. ¿Para qué lo podará? Para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Lo primero que quiero destacar es la idea de que hay dos tipos de ramas. Hay dos tipos de ramas aquí en la parábola. Las dos ramas están conectadas al tronco de la planta. El tronco de la planta es Jesús. Dios el Padre es el labrador, es el que cuida, ¿verdad? Y nosotros somos las ramas. Acá se llama pámpanos, en Mendoza se llaman pámpanos o sarmientos, ¿vieron? Depende la zona, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero destacar es que las ramas que somos nosotros estamos representados por las dos ramas están conectadas con Jesús. No dice que hay una rama desconectada y otra conectada. Las dos están conectadas a la planta que es Jesús. Y como Jesús es la planta, es la fuente de vida. Sin embargo, la diferencia entre estas ramas no es que estén desconectadas, ambas están conectadas. La diferencia entre estas ramas es que una sí da fruto y la otra no da fruto. Pero las dos están conectadas a Jesús. Entonces yo lo primero que quiero destacar es la idea de que no alcanza a veces con creer en la existencia de Dios. No alcanza con ser creyentes. No alcanza con venir solo a la iglesia. No alcanza solamente con seguir las formas de la religión. No alcanza con autodenominarme o identificarme con el cristianismo en general. No digo que eso está mal, pero sencillamente, según esta parábola, no alcanza. Porque parece que hay muchos que están de alguna manera conectados con Jesús, pero no dan fruto, y como no dan fruto, en algún momento serán cortados. Al ser cortados, van a ser, ¿qué significa ser cortados? Van a estar definitivamente separados de Dios. Entonces, la clave es dar fruto, ¿sí? ¿Cómo vamos a llegar a dar fruto? Lo voy a decir más hacia el final, ¿no? En la tercera reflexión, ¿cuál es la clave para ser una rama que da fruto y no ser cortada? De eso vamos para el punto 3. El punto 2, lo segundo que quiero destacar, es que cuando uno lee los textos, especialmente el versículo 2, dice que aquella rama que lleve mucho fruto será podada para que lleve más fruto. No sé si ustedes, en Mendoza hay mucha uva, ¿no? Así que esto de la poda es como muy corriente. Pero la poda básicamente lastima a la planta. Mi papá cuando poda una planta de uvas, más o menos se le quita a la planta el 60 o 70% de la planta. Queda muy poco, digamos, ¿sí? Oscar lo hacía también. Queda muy poco. Pero justamente, entonces fíjense, el criterio de Dios es el premio a alguien que lleva fruto, a un cristiano que lleva frutos,
es la poda. Y esto contrasta mucho con la manera en que premia nuestra sociedad a los que tienen, a los victoriosos. A las personas que son, digamos, victoriosas en nuestra sociedad, ¿sí? La sociedad, ¿qué hace? Los exalta, ¿sí? Los premia, ¿sí? Los enaltece. ¿Por qué? Porque han hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque son representantes de lo que es ganar una victoria, ¿sí? De lo que es ser un triunfador. Sin embargo, en los criterios de Dios, aquel cristiano que es un cristiano que lleva fruto, y obviamente es un cristiano victorioso ¿sobre qué? Sobre el pecado, y los frutos, ahí están los frutos, ¿verdad? ¿Cómo lo premia Dios? Con la poda. Y la poda lastima la planta. Pero fíjense que en la dinámica de Dios, entre una cosecha y una mejor cosecha, cae al medio. La poda. En verano se cosecha, en invierno se poda para tener una mejor cosecha la temporada siguiente. Y nosotros, que a veces evaluamos el éxito como lo evalúa nuestra sociedad, y no necesariamente como Dios nos lo presenta acá, nos sentimos muchas veces defraudados con la poda. Pero Señor, si tan bien estábamos tan bien, si habíamos alcanzado tantas cosas, si, ¿me entienden, no? Si éramos cristianos victoriosos, si nos iba bien en esto, si habíamos hecho tantas cosas, ¿por qué ahora nos está pasando esto? ¿Por qué ahora? Y nos sorprende la poda. Y nos duele la poda. Y renegamos de Dios en la poda. Y hay muchos que abandonan a Dios. Porque, claro, se han hecho la idea de que la vida cristiana es una vida de victoria en victoria, pero se han olvidado que entre victoria y victoria, ¿qué hay? Está la poda. Entonces se sienten defraudados y a veces reniegan de Dios, abandonan a Dios. Y no es que, y no entendemos que lo que posiblemente esté pasando es que Dios nos está podando para tener mejores frutos. ¿Cuál es el problema de enaltecer al que está, digamos, viviendo una vida de victoria y de muchos frutos? Es que el enaltecimiento continuo, invariablemente, nos va a llevar ¿a qué? A la autoexaltación propia, al ego y al orgullo, alimentar el ego y al orgullo. Por eso Dios, que conoce esta tendencia nuestra y sabe muy bien cómo es nuestra estructura mental, nuestra naturaleza, permite que entre esos momentos de victoria y donde como cristianos, por la gracia de Dios, podemos dar mucho fruto, entre ese haya podas, ¿no? Para que nuestro ego, para que no nos enaltezcamos y nosotros entendamos que es Dios el que obra y que nosotros solo somos las ramas. No somos la planta, somos las ramas. Entonces, no tenemos que escandalizarnos del momento de la poda. Tenemos que entender que la poda va a venir, que es parte del crecimiento de la vida cristiana y que hay que aceptarla porque es para nuestro bien. Solo que, claro, hay situaciones cuyo bien no lo obtenemos inmediatamente. Hay cosas que hoy recibimos y que tenemos que transitarlas y que el beneficio de transitar esa situación que no es fácil será, no lo vemos en el momento, lo veremos cuando, más adelante. Pero bueno, cuando uno confía en la dirección de Dios, entiende que estos momentos traerán su fruto. Y el tercer punto que quiero destacar, y un poco relacionado con el primero, es la idea de que la diferencia entre ambas ramas es que una da fruto y otra no. ¿Por qué una da fruto y la otra no? Según el versículo que leímos, el 4, perdón, porque dice que hay que permanecer en Cristo.
hay que permanecer en Cristo. Fíjense lo que dice Juan, el 10 también, es dentro de la parábola, el 10, 15:10. Dice, si ustedes guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, esto de permanecer es interesante porque la parábola tiene 17 versículos y en la versión que yo leí se repite 10 veces el concepto de permanecer. En 17 versículos, 10 veces se repite el concepto de permanecer. Y vieron que la repetición es importante en la vida, ¿no? Hay una frase que dice, la repetición es la madre del saber. Nosotros pertenecemos a una generación en donde nos hacían aprender las tablas de multiplicar, ¿gracias a qué? A la repetición, ¿o no? Y yo estudié las tablas de multiplicar en la primaria, nunca más las estudié. Y hasta el día de hoy me las acuerdo bastante bien, ¿no? ¿Por qué me las acuerdo? Estaba compartiendo esto en otro grupo y habían chicos más jóvenes, ¿no? Y entonces hice el experimento. Y a los chicos les dije, ¿cuánto es 7 por 8? ¿Cuánto es 9 por 9? Y los chicos no tenían ni idea, ¿no? No porque no sepan, sino porque me parece que hoy abordan el aprendizaje de las tablas de otra manera, ¿no? Pero nosotros las aprendíamos repitiendo. Me acuerdo que mi mamá me ponía ahí a repetir las tablas en voz alta y mientras ella cocinaba, y por ahí ella se alejaba de la cocina y yo como que ya quería, dejaba de hablar porque quería pispear ahí el apunte. Me decía, te estoy escuchando. Y yo, sí, 8 por 8, y uno gritaba, ¿no? Para que te escucharan de lejos, ¿no? Pero las repetimos tantas veces que te queda grabado, ¿no? Entonces, cuando Dios repite las cosas una vez, 2 veces, 3 veces, es importante, pero cuando las repite 10 veces, o sea, en 17 versículos, 10 veces dice la clave es permanecer, porque acá hay un énfasis, no podemos ignorar. No podemos ignorar. Entonces Jesús va a decir, miren, la rama da fruto porque permanece. El otro es un inconstante. Este permanece. Y fíjense que acá dice, como lo leí recién en el versículo 10, dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado o he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, si vos decidís seguir los caminos de Dios, mandamientos, consejos, ¿sí? La dirección de Dios, es mucho más fácil permanecer unidos en amor ¿con quién? Con Dios. No es que cumplir los mandamientos y seguir los consejos y las directivas de Dios tiene valor salvífico. No es que me salvo por hacer, porque eso sería salvación por obras, y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que la salvación es un regalo. Pero es más fácil permanecer unidos en amor a Dios, en amor con Dios, cuando seguimos, ¿sí?, sus mandamientos, sus caminos, sus consejos. Por eso acá Jesús va a decir que Él ha permanecido en amor con el Padre. ¿Por qué? Porque Él ha seguido los caminos del Padre. Y acá está la clave de por qué hay muchos que dicen ser cristianos, pero que no llevan fruto, ¿sí? Porque muchos creen en Dios, o sea, muchos no niegan a Dios, dicen ser cristianos, pero no eligen seguir los caminos de Dios. No eligen seguir los consejos de Dios, no eligen seguir los criterios de Dios, ¿sí? Y entonces no permanecen unidos a Cristo, no permanecen en una relación de amor. Tienen una relación intelectual, yo creo en Dios, pero mi vida la manejo yo y yo sigo mis propios caminos, ¿verdad? Entonces, yo le decía, por ejemplo, en una iglesia tenía que explicar este asunto y una iglesia donde había muchos problemas de alcoholismo, ¿sí? No necesariamente entre
los miembros de la iglesia, sino en personas que conocían la iglesia, a veces eran parientes, cónyuges, ¿sí? Y que venían a la iglesia, pero no lograban permanecer, ¿sí? Y caían sistemáticamente en el alcoholismo. Entonces yo le hacía este ejemplo, yo le hacía este ejemplo, para que vean la relación entre la gracia salvadora y transitar los caminos de Dios para permanecer en la gracia salvadora. Si hoy viniera alguien acá, ¿sí? Una persona totalmente adicta, digamos, y por adicta que comete, la adicción lo lleva a cometer 1000 pecados, ¿sí? Y la persona llega acá, escucha el mensaje, las canciones y se conmueve. Y se conmueve. Y la persona es tocada por el Espíritu Santo, convencida, como dice Juan 16:8, por el Espíritu Santo, y la persona dice, en ese momento le confiesa sus pecados a Dios, es guiada hacia el arrepentimiento por la bondad de Dios, como dice Romanos 2:4, y la persona ahí pide perdón, ¿es perdonada? ¿Sí o no? Sí, es perdonada. Es perdonada, ¿sí? Y si es perdonada, ¿es salvo o no es salvo? Sí, porque perdón y justificación es exactamente sinónimo. Así que esa persona sale de acá perdonada y salvada, ¿sí o no? Sí, sí. Pero él le sigue, aunque está en ese momento perdonada y salvada, él le sigue seguir sus caminos. Y vuelve otra vez a la misma junta, ¿me entienden? A los mismos malos hábitos, vuelve al alcohol, vuelve siguiendo sus caminos. A la semana que viene lo vamos a tener acá, borracho otra vez. Y él viene, es conmovido, es tocado por el Espíritu Santo, y él pide perdón, se arrepiente. ¿Es perdonado o no es perdonado? Sí. Y si es perdonado es salvo. ¿Se va de la iglesia salvo? Sí. Pero claro, vuelve a sus propios caminos y entonces vuelve a caer ¿qué? En los mismos malos hábitos de siempre. ¿Sí? Y esta escena se puede repetir ¿cuántas veces? 1.000.000 de veces. ¿Me entienden? Entonces no es que la persona no alcanzó la salvación, sino que no logra permanecer en la gracia salvadora porque en lugar de seguir los caminos de Dios, los consejos de Dios, los mandamientos de Dios, él sigue sus caminos. Entonces tenemos un montón de cristianos que son cristianos una vez a la semana o una vez cada tanto. Esa vez cada tanto es la vez que ellos ceden a la influencia del Espíritu Santo, son convencidos de pecado, manifiestan arrepentimiento, confiesan su pecado y son perdonados. Pero al no seguir los caminos de Dios, al no guardar los mandamientos, al no seguir los consejos bíblicos sobre cómo tiene que ser nuestra vida, no permanecen. Experimentaron la gracia salvadora en un momento, en un día, en un rato, pero no permanecen y entonces vuelven a estar tan perdidos como siempre. Esa inconstancia premeditada, vamos a decir, porque si yo decido no seguir los caminos de Dios, es porque premeditadamente estoy decidiendo seguir mis caminos o premeditadamente estoy rechazando los caminos de Dios. Esa inconstancia premeditada hace que yo no permanezca y no tenga fruto, y a la larga, dice el texto que leímos, esa rama es cortada. No es cortada porque Dios se cansó y lo cortó. Es cortada porque esa persona vino y se arrepintió 10.000 veces y 10.000 veces volvió. Entonces al final dice, ¿para qué voy a volver otra vez? ¿Me entienden? No es que Dios dejó de perdonarlo. Él perdió las esperanzas porque Él sabe que va a volver a caer. ¿Por qué? Porque ha decidido no permanecer y se permanece siguiendo los caminos de Dios. Entonces, digamos, la consecuencia inevitable es que se ha cortado. Pero no es Dios que lo corta de malvado que es.
es que él mismo termina cosechando las consecuencias de no permanecer en Cristo y entonces naturalmente ¿qué es? Es cortado. Tenía un profesor que hablaba de la parábola del hijo pródigo, ustedes la conocen ahí, Lucas 15, ¿no? El hijo pródigo dice que ustedes conocen la parábola, ¿no? Le pide al padre la herencia y va, vive perdidamente, vuelve como un pordiosero y el padre lo recibe. Y entonces el profe decía, supongamos que el hijo se va otra vez. No le gusta el campo, el padre es aburrido. ¿El padre lo va a volver a recibir? Sí, sí, le decíamos todo, claro, sí. Y supongamos que se va otra vez y nos mantuvo así como media hora. El hijo se iba y venía como 34 veces ya, ¿no? Y si el padre lo va a recibir, sí, sí, lo va a volver a recibir. ¿A ustedes qué les parece? Decía él. Y nosotros que éramos estudiantes, muy jovencitos y que no teníamos algunas cosas claras, él nos preguntó y nos dice, ¿ustedes creen que el padre tendría, en la vuelta 35, ya había vuelto 35 veces el hijo, ¿no? Dice, en la vuelta 35 dice, ¿ustedes creen que el padre lo tendría que recibir? No, dijimos todos. Y ahí nos atrapó. Dice, ¿por qué? Porque está jugando con la gracia de Dios. Fíjense, nosotros ya en nuestra mente pensábamos que la gracia de Dios tiene un límite corto y que vos tenés unas pocas oportunidades y si no, Dios te corta la cabeza. Y entonces él dijo, ¿quién dice que la gracia de Dios tiene un límite? El problema no es que Dios deje de recibirlo, porque Dios lo va, 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces lo va a recibir. El problema es que el chico va a dejar de volver al Padre, porque la frustración de fracasar tantas veces por no seguir los caminos de Dios y permanecer en Dios, lo va a llevar a decir, ya no vale la pena volver. Pero es la propia frustración del joven lo que lo lleva a tomar esa decisión, no que Dios lo va a dejar de recibir. Y con esto pasa igual. La frustración de fracasar fracasar en la vida cristiana porque yo no permanezco en los consejos y en los caminos de Dios, va a hacer que un día la consecuencia no vuelva más a Dios y la consecuencia es que, natural es que sea cortado. Pero no es Dios el malvado que corta, sino que son mis decisiones las que llevan a que eso suceda. Entonces, la clave no es, yo si tuviera que poner un título capaz de este sermón, debería ser, no alcanza con creer. ¿Es bueno creer? Es fundamental, pero no alcanza con creer. Tenemos que creer y permanecer. Y Cristo acá nos dice que la mejor manera de permanecer es seguir los caminos de Dios, los criterios de Dios, los mandamientos de Dios y los consejos de Dios. No nos salvamos haciendo eso, pero esa es la mejor manera de permanecer unidos a Dios. Si hacemos eso, tenemos muchísimas mejores posibilidades de permanecer unidos a Dios que si seguimos nuestros propios caminos. Así que esa es la clave, hermanos. La clave es permanecer. La clave es perseverar. El que persevera hasta el fin, dice el texto, será salvo. Así que hay que perseverar, hay que permanecer. Con esto en mente, sepamos entonces que la gracia salvadora siempre estará a nuestra disposición. Pero yo podré aprovechar esa gracia salvadora o esa gracia salvadora será efectiva en mi vida si yo tomo decisiones de permanecer en Dios siguiendo sus caminos. Si no es así, es muy difícil y muchos se perderán por no seguir esta sencilla receta que el Señor nos ha dado para permanecer y ser salvos. Amén.